Mañana vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Me gustaría esta mañana terminar este capítulo 14. Y yo sé que ya hemos predicado unos 7 mensajes sobre este capítulo 14. Hermanos, este capítulo es un capítulo bien importante porque habla sobre algo que nosotros estamos viendo en muchas iglesias, que es hablar en lenguas. Y nosotros hemos pasado 7 diferentes predicaciones. ¿Por qué? Porque quiero que cada persona entienda bíblicamente lo que Dios está diciendo sobre hablar en lenguas. Hermanos, yo no estaba aquí para hablar mal de otras iglesias. Mi deseo es que tú veas en las Escrituras lo que Dios nos habla a nosotros sobre hablar en lenguas. Y es bien importante, hermanos, que nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, en estas doctrinas que nosotros hablamos. Y obviamente nos tocó a nosotros, versículo por versículo, desde capítulo 1, llegamos a capítulo 14, y quizás muchas iglesias y muchos pastores le gustaría a ellos a brincar capítulo 14. Es un capítulo difícil, un capítulo donde hay mucha confusión y mucha división, ¿verdad? Por lo que nosotros vemos hoy en día. Pero yo creo que entre estas 7 semanas que pasamos en capítulo 14, yo creo que nosotros vimos claramente lo que Pablo quería compartir con la iglesia sobre hablar en lenguas. Este estudio de 1 Corintios completamente es controversias que destruye la iglesia. Desde capítulo 1 hasta este momento, en capítulo 14, hemos visto en esta iglesia tiempos bien difíciles. No era una iglesia de ejemplo para nosotros. Cada situación que nosotros hablamos de esta iglesia fue porque ellos lo estaban haciendo mal. Y hermanos, es interesante porque si tú hablas a otros sobre hablar en lenguas, ellos te van a llevar a 1 Corintios capítulo 14 y van a tratar de convencerle a ellos mismos que hablar en lenguas es para hoy. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos el contexto y realmente la iglesia de 1 Corintios, aunque muchos lo sacan de contexto y solamente miran a capítulo 14 y dicen, mira, nosotros hablamos en lenguas porque mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Y están mal. Porque realmente la iglesia de Corinto fue una iglesia mala y Pablo tenía que confrontarle a ellos sobre hablar en lenguas, que ellos lo estaban haciendo mal. Y las iglesias que están practicando hablar en lenguas son igual que la iglesia en Corinto. Estaba haciendo igual que ellos lo estaban haciendo. Y Pablo está diciendo, sorry, pero no es así. Y Pablo mencionó y dio reglas de lo que realmente tenía que pasar en esta iglesia sobre hablar en lenguas. Y esta mañana nosotros vamos a terminar este capítulo. Y hermanos, Pablo lo termina en una manera tan buena, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos y vemos estos versículos, y a mí me encanta predicar y enseñar versículo por versículo y estudiar las palabras, porque nosotros realmente podemos entrar y ver el corazón de Pablo y lo que está diciendo Pablo a nosotros, y eso que queremos ver en esta mañana. Vamos a leer nuestro texto, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos guíe y nos enseñe esta mañana. Empezamos ahí en versículo 36 de 1 Corintios capítulo 14, versículo 36 hasta el final de este capítulo, y después oramos. Dice Pablo, quiero que entienda que Pablo desde este momento al final está obviamente en esta carta que están leyendo, pero viene a ellos en una manera, no sé cómo dice en español, pero en inglés se llama sarcastic. ¿Quién tiene una palabra para eso en español? Sarcástico. Siempre parece igual. Yo mejor lo digo en inglés y me quedo así porque viene siendo igual.
Pablo está hablando de una manera sarcástica a ellos, ¿verdad? Diciéndole, mira, hey, vamos a ver lo que dice. Empieza con una pregunta. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y me encanta cómo termina este capítulo. Un resumen de todo que él estaba hablando de esta iglesia. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Señor, te entregamos estos minutos que nosotros vamos a estar en tu palabra. Señor, un capítulo bien importante para nosotros entender la verdad. Y pido, Señor, que tú nos enseñes la verdad. Que podamos ver estos versículos y estudiarla, escudriñarla, para que podamos ver exactamente, no mis opiniones, no lo que yo como pastor pienso, pero lo que tú nos dices en la palabra de Dios, que es más importante. Señor, que tú me ayudes para poder explicar y enseñar correctamente, no solamente estos versículos, pero siempre cuando yo estoy detrás de este púlpito. Son tus palabras, no la mía. Señor, el propósito es que la iglesia esté firme en tu palabra, que podemos defender la verdad. Entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tengo un título en esta mañana, es esto: la autoridad final está en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad final lo tenemos aquí. Muchos tienen 2, 3, 4. Yo tengo 14 diferentes Biblias en mi oficina. Cada Biblia tiene un propósito diferente, ¿verdad? Diferentes estudios. Pero tú y yo tenemos la verdad en esta palabra. Lo que Pablo está enseñándonos en estos próximos minutos es que debemos escuchar a Pablo, la iglesia, en este momento, lo que Pablo está enseñando en esta carta, porque lo que Pablo dice es profeta. No solamente eso, pero Pablo está hablando la verdad. Y quizás no le creen a él, pero tiene que creerle que lo que está hablando está escrito en la palabra de Dios y es la verdad. Y por eso nosotros queremos ver eso. Hay 2 puntos que queremos ver rápidamente. Número 1, Pablo insiste su autoridad en este asunto de hablar en lenguas. Y número 2, queremos ver el resumen de este capítulo. Vamos a empezar en versículo 36 y vamos a estudiar, hermanos, estos versículos. Y vamos a ver, número 1, Pablo insiste su autoridad en este asunto. Recuerda que el contexto es hablar en lenguas. ¿Okay? Él empieza en versículo 36 con esta pregunta: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Solamente cuando vemos esa parte de esta pregunta, lo que Pablo está diciendo, que la palabra de Dios no empezó con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto no fue madre, si podemos decir, de las iglesias en esos tiempos. Podemos ir al tiempo de Moisés. Podemos ir a la primera iglesia que se fundó en Jerusalén. Realmente la iglesia de Corinto no era la primera iglesia. El evangelio no vino a ellos. Ellos no tienen autoridad. Las reglas que ellos están tomando en su iglesia no van de esa iglesia a otras. Por eso Pablo dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es una pregunta sarcástica, ¿verdad? Está diciendo que, mira, hermanos, no somos los primeros. No piense en la iglesia que ustedes son importantes, que las reglas lo ponen ustedes para las otras iglesias. Ellos no son la iglesia modelo de otros. Más son una iglesia de mal ejemplo a otros.
Pero mira cómo termina esta pregunta. ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Que no hay otra iglesia que llegó el evangelio, solamente la iglesia de Corinto? No, no puede ser así. Ellos no son los únicos que tenían la verdad. Pero el problema es que los hermanos en la iglesia pensaron que ellos sabían todo, y las reglas y las prácticas que ellos hacían, como hablar en lenguas, eran algo que ellos están empezando. Después las otras iglesias en Asia, las otras iglesias, pues les siguen a ellos. Ellos tenían una palabra, se llama egoísmo. Y Pablo está diciendo, no, recuerda que esto es una carta. Pablo no está ahí, imagínate si estaba ahí con ellos, esa conversación que está teniendo con la iglesia, pero en la carta le está hablando a ellos fuertemente. Y vamos a ver que en estos momentos, viendo esta carta en la manera que Pablo está hablando a ellos fuerte, quizás lo están tomando como un ataque. Está diciendo, yo no voy a escuchar a Pablo, mira escribiendo esta carta a nosotros y diciendo que nosotros estamos más delante del Señor, que nosotros estamos practicando cosas que no agradan a Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Qué pasa con él? Y ahora Pablo está mencionando algunos detalles y recordándole a ellos que la verdad no viene de ellos mismos. Ellos tienen que esperar o parar este egoísmo que tienen en su vida y enfocarse en la verdad. El evangelio no solo salió de ellos. Más, Pablo dice que el evangelio yo fui que lo traje a la iglesia. Pablo fue que fundó la iglesia. Él fue que trajo el evangelio a ellos del Señor. Ellos tenían que sentarse y escuchar esta carta de Pablo con esta exhortación para ellos, para ver que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Tristemente, iglesia, igual de esta iglesia en 1 Corintios, en este momento que ellos tienen ese orgullo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia mejor. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y las otras iglesias nos van a mirar a nosotros y van a decir, vamos a seguir a ellos. Tristemente hay iglesias hoy en día que son igual. Iglesias que piensan que ellos son la iglesia más importante, que porque la iglesia tiene unos 1,000 o 2,000 personas que todos tienen que seguirle a ellos, y hay iglesias que tienen ese orgullo, igual que la iglesia 1 Corintios, que ellos son los mejores. No es algo que solamente tenía esta iglesia, pero es algo que vemos hoy en día. ¿De quién creen que debemos seguirle a ellos? Que ellos hacen todo mejor, que ellos son los que ponen las reglas. Hermanos, nosotros somos Iglesia Bautista Nueva Vida, somos independientes. Significa que no hay nadie, no estamos en un concilio, no hay nadie que nos da dinero a nosotros para ayudarnos, no recibimos apoyo de otras iglesias, no hay un concilio que nos manda a Iglesia Bautista Nueva Vida. Somos independientes, que significa que nosotros hacemos las decisiones entre nosotros mismos. Piensan que como son iglesias que quizás otro tiene que arrodillarse delante de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que ser una iglesia humilde. Que quizás nunca digamos en nosotros, mira, nosotros debemos hacer lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Porque cada iglesia es diferente. En las 10 doctrinas fundamentales que nosotros seguimos como bautistas, pues todas las iglesias deben seguirla. Ahí no hay falla, ahí estamos firmes cada iglesia en esos 10 fundamentos que nosotros seguimos como iglesia, pues ahí no hay cambio. Pero cada iglesia tiene su pastor. Gracias, Señor, que no hay otro pastor en la isla como yo soy el único. Tú dices, gracias, Señor, por eso también. Yo hago cosas diferentes que otros pastores. Quizás algo mejor, o quizás otros pastores lo hacen mejor que yo, pero no estamos en una competencia. No estamos diciendo, pues vamos a hacer esto como ellos, porque lo que ellos hacen quizás no trabaja para nosotros.
O quizás un ministerio que nosotros tenemos no trabaja en esa iglesia. Dios nos va a dirigir a nosotros en qué nosotros debemos hacer. Ahora, a veces hay ideas buenas, ¿verdad? Que nosotros, wow, es una buena idea, vamos a tratarla. Pero no es que ellos manden y decir, mira, esto trabajó en nuestra iglesia, todas las iglesias en Puerto Rico bautistas tiene que ser lo que yo hago. No es así. La iglesia de Corinto, hermanos, fueron de mal ejemplo. Todo lo que vemos desde capítulo 1 hasta capítulo 14 en este momento fueron situaciones malas que ellos estaban haciendo. No hay nada a este punto que ellos estaban haciendo correctamente. Estaban en el espíritu incorrecto y por eso todo lo que ellos hacían era incorrecto. Mira lo que dice en versículo 37. Antes que llegamos a este versículo, me recuerdo ahora que nosotros, hermanos, ojalá que nunca tengamos un ejemplo como la iglesia de 1 Corintios. Ojalá que nadie, ni los que están en Mayagüez, diga, no vaya a iglesia bautista Nueva Vida porque esa iglesia está mal. Pero hermanos, que ellos digan, nosotros debemos ir a esa iglesia porque esa iglesia es la luz, o lo que ellos hacen están alcanzando, o cuando yo entro en la iglesia, yo siento el amor de Cristo en la iglesia y los hermanos me saludan y yo me siento bien ahí. Ojalá que dicen eso en nuestra iglesia, que no entren y dicen, ellos nadie me hablaron en esa iglesia. Se sientan en sus bancos. Ahora obviamente nadie se puede hablar a cada uno, se sientan y ahí se quedan, ¿verdad? Pero en los tiempos que podemos hablar con otros, que cada persona que visita la iglesia, que podemos ir a ellos, demostrarle el amor de Cristo y mantener ese buen testimonio. Mira versículo 37. Pablo sigue con esta exhortación, dejándolos saber que la verdad es solamente de Dios. Y dice así: si alguno se cree profeta, si alguno en la iglesia se cree que es llamado de Dios, o predica en la iglesia la verdad, o tiene entendimiento, si uno se cree profeta o espiritual, una persona que tiene una relación con el Señor. Y Pablo está escribiendo esto diciéndole, mira, si alguno se cree profeta o espiritual o está controlado por el Espíritu, mira lo siguiente: reconozca que lo que os escribo son mandatos del Señor. Ok. Ahora ellos no estaban de acuerdo con Pablo en muchas situaciones, porque Pablo vino fuerte en estas exhortaciones. Y Pablo dice, mira, si tú crees que es profeta o crees que es una persona espiritual, tienes que entender que lo que yo estoy compartiendo es mandato del Señor, mandamiento del Señor. No viene de mí, yo lo estoy sacando de la palabra de Dios. Tú tienes que ver que hablar en lenguas, lo que yo estoy diciendo, las reglas, lo que estoy diciendo sobre este tema, viene de aquí. El profeta, Dios le habló, le enseñó a él. Entonces quiere estar claro con ellos que los que no están de acuerdo con él, pero realmente entiende la palabra de Dios y creen que es profeta, una persona espiritual, tiene que entender las razones que Pablo está mencionando sobre hablar en lenguas. Es mandamiento de Dios. No hablaba de su autoridad Pablo, pero en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando nosotros somos obedientes de la palabra, es evidencia que yo tengo el Espíritu, o el Espíritu vive en mí. Cuando tú estás en obediencia al Señor, cuando tú estás siguiendo la palabra de Dios, eso significa que tú tienes el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso queremos ser obedientes. Estamos en el contexto de hablar en lenguas. Pablo está compartiendo no solamente las reglas, pero dice que lengua cesó.
Le dice que la forma que ellos estaban practicando en lenguas no era correcto, era para ellos mismos, para su edificación. No era edificación para la iglesia, era solamente para ellos. Hermanos, a veces hablamos sin saber la verdad. Los hermanos en esta iglesia estaban hablando, diciendo cosas a Pablo o pensando sobre él que no era verdad. Y tristemente muchas veces nosotros como cristianos hablamos sin saber la verdad. Yo me recuerdo una persona que siempre ha hablado conmigo y me decía cosas bíblicas, pero siempre iba al libro de Mateo. Sí, Luis, es que en Mateo dice esto. Siempre era Mateo. Quería pensar que era espiritual y poner un versículo. Sí, en Mateo capítulo 2, versículo 10 dice que no debemos comer arroz y habichuela. Tú dices, y yo busco al libro, pero espérate, Mateo, eso no dice eso. Pero hay personas que quieren inventarse cosas para que ellos se vean espiritual o para que otros vean, wow, qué información ellos conocen. Pero hermanos, ten cuidado que lo que sale de tu boca está de acuerdo con la palabra de Dios. No se inventen nada que no está escrito en la Biblia. No, asegúrate 100% que lo que sale de mi boca se encuentra y es la verdad, se encuentra en la palabra de Dios, porque hermanos, realmente nosotros podemos llevar a otros lejos de Dios. Por eso yo estoy bien cuidado que cuando yo subo acá arriba del púlpito, que lo más que yo pueda, yo conozco de este pasaje que yo estoy hablando. No es que yo soy perfecto, no lo sé todo, pero yo trato de buscar todo que yo digo lo puedo probar en la palabra de Dios. Porque yo puedo dejar y puedo llevar a los hermanos lejos de Dios si comparto con ellos algo que no está en la Biblia. Hay algunas veces cuando me vino una persona y dijo, pastor, ¿qué tú crees sobre esto? No tenía respuesta. Yo no sé todo que está en la Biblia. En ese momento no tenía respuesta. Pero le dije, mira, yo voy a estudiarla y te voy a dar una respuesta esta noche, la semana que viene. Yo puedo decir, mira, la Biblia dice en Hebreos y dar mi opinión, inventarme algo de mí. Y puedo llevar a la persona fuera de los caminos de Dios. Pero yo quiero estar seguro que lo que yo enseño, lo que yo estoy explicando, solamente viene de este libro, de la palabra de Dios. Es importante. Y hermanos, muchas veces como la iglesia de Corinto, se inventa cosas que no están en la palabra para que ellos puedan aceptar el pecado. Hermano, escuche bien, muchos hoy en día están haciendo excusas para ellos practicar el pecado. Y como no entienden y no saben lo que dice la Biblia, ellos creen que están bien delante del Señor. Ellos piensan que lo que están haciendo es correcto, cuando realmente es una abominación o un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo las Escrituras, no conocemos lo que Dios dice y estamos haciendo algo pensando que está bien y estamos aceptando el pecado. Muchos cambian las Escrituras para caber en su vida. Vamos a tomar un versículo fuera de contexto para que lo que yo estoy haciendo podemos usar ese versículo y no es correcto. Si leen el contexto, que es algo que debemos de practicar, sabemos que ese versículo tiene otro sentido o una aplicación diferente y tenemos que estar cuidado. Pero para ser bien inteligente, nosotros a veces inventamos cosas que no son correctas y tenemos que estar cuidado. Mira versículo 38. Un versículo corto, pero bien poderoso. Pablo dice a esta persona, aunque le dice si son profetas o son espirituales, tiene que entender la palabra de Dios, pero dice, hay personas que ni van a escuchar, y dice, mas el que ignora, ignore. Hermanos, esa palabra en el idioma original, en griego, el significado real es ignorante. La persona, Pablo está diciendo, la persona que se cree ser ignorante, para
no ve lo que realmente está en la palabra de Dios, lo que Pablo está diciendo, deja que ellos sean ignorantes. Si no me quieren escuchar, podemos verlo de esa manera. Si quiere ignorarme lo que yo estoy diciendo, pues está bien, no me escuche. Pablo está diciendo, mira, los que quieren discutir conmigo sobre estas verdades de hablar en lenguas son ignorantes, porque yo estoy hablando de la palabra de Dios. Hermanos, mi trabajo como pastor es a predicar la palabra de Dios. Si tú estás aquí esta mañana, quizás un día predicando algo que no te gustó, y pasa muchas veces. A veces nosotros pastores tocamos, entramos a los corazones de las personas y tocamos áreas en su vida que tú dices, eso me dolió un poquito. Y hay muchas personas que se ofendan o se ofenden de la palabra de Dios o lo que el pastor está diciendo. Pero si eso está viniendo de la palabra de Dios, no se enojen conmigo. Eso es entre tú y el Señor. Y a veces nosotros nos enojamos porque yo me recuerdo muchas veces la predicación, yo vi que esa predicación era para mí, había algo en mi vida que no quería dejar, pero Dios me estaba hablando por medio de la predicación y no me gustó a mí porque yo quería todavía practicar eso y estaba enojado. Eso es el Espíritu Santo obrando en tu vida, enseñándote que hay algo en tu vida que tú tienes que cambiar. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Y quizás como Pablo está diciendo aquí, que ignora, pues ignore a Dios. Eso pasa muchas veces cuando tú vas a testificar a una persona y tú tocas la puerta en su casa y empiezas a testificarle a ellos y a ellos no les gusta lo que tú estás diciendo. Hermanos, tu trabajo no es a tratar de convencer a una persona, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solamente compartimos la palabra, le damos un tratado a ellos y dejar que el Señor obre en ellos. Pero hermanos, si ellos te cierran la puerta a ti, no están cerrando la puerta a ti, se lo están cerrando al Señor. Si ellos no les encanta o no quieren recibir a Cristo en ese tiempo, nosotros cumplimos con lo que Dios dice de ir y hacer discípulos. Y si ellos rechazaron a Cristo, ahí ellos tienen que tomar cuenta al Señor. Pero nosotros tenemos que ir y predicar y hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Pablo también está diciendo que no sea ignorante de la autoridad de Pablo y de la palabra de Dios. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? Está viendo que la iglesia no quiere escuchar y están un poquito rechazando a Pablo. Y Pablo está diciendo, mira, la verdad está en la palabra de Dios. Si son profetas, si son espirituales, tú tienes que entender la Biblia. Mira lo que dice en versículo 39. Número 2, vemos este resumen de este capítulo. Y Pablo termina este capítulo hablando de lenguas en esta manera. Dice, así que hermanos, hablando a los cristianos, dice, procurar profetizar, procurar poner esfuerzo, lograr, conseguir, desear. Y Pablo otra vez pone énfasis otra vez en profetizar, que es predicar la palabra de Dios. Él dice, mira, hermanos en la iglesia, recuerda, vamos a procurar, vamos a desear, a predicar, porque realmente en la iglesia podemos predicar. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Yo no tengo que hablar en lenguas, tú ya entiendes lo que la Biblia dice. Y Pablo dice que es más edificante a nosotros predicar con la audiencia, con los cristianos entendiendo el idioma que yo estoy hablando. Y es más provecho. Recuerda que Pablo dice, es mejor que yo hablar en 5 palabras que 10,000 palabras en otro idioma que ni conozco. Y por eso dice que es mejor a profetizar, hablar en la misma idioma que los hermanos tienen en esa iglesia. Tener la Biblia en su idioma es lo más importante, edifica la iglesia. Pero dice esto en el final.
y no impidáis el hablar en lenguas. Ok, es posible que esta parte podemos estar un poquito confundidos. Porque Pablo en el capítulo completo, capítulo 14, nosotros vemos que Pablo está diciendo, mira, hablar en lenguas no es para hoy, hablar en lenguas cesó, no debemos hacerlo en la manera que tú lo estás diciendo, está trayendo edificación a nosotros, da unas reglas a la iglesia, dice, mira, si van a hablar, pues uno a la vez, cada uno toma su turno, todo en orden, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí en el final, y no impidáis el hablar de lengua. Y tú dices, pero si estaba diciendo que no es para hoy, que no lo haga, recuerda que la iglesia lo estaba haciendo incorrectamente. Pero Pablo da conocimiento que quizás en ese tiempo todavía el hablar de lenguas todavía estaba usado. Dios le ha dado el don de hablar en lenguas a algunos. Recuerda que cuando Pablo habla de hablar en lenguas, no es nada que nosotros pensamos o vemos hoy en día. Hablar en lenguas es compartir el evangelio con otros. Vamos a capítulo 14 otra vez y versículo 22 para enseñarte, recordarle lo que era hablar en lenguas. Dice en versículo 22, así que las lenguas son para enseñar no a los creyentes, sino a los incrédulos. Hablar en lenguas era para ellos que no hablaban en la misma idioma, para yo compartir el evangelio a ellos. Ese fue el único propósito de hablar en lenguas. Habían tiempos que quizás en la iglesia, por ejemplo, si había una persona, William Feliciano, no hablaba en español, hablaba chino solamente. Y quizás había una persona en la iglesia que Dios le dio el don de hablar en lenguas correctamente, según Hechos capítulo 2. Por eso Pablo da reglas. Dice, ok, si en la iglesia hay una persona que no habla en español, habla en chino y queremos compartir el evangelio. Las reglas de Pablo que vemos capítulo 14 es, okay, vamos a hacerlo así. Quizás Carlos y Fernando y Israel dicen, Dios me está poniendo mi corazón para hablarle a William en chino. Dios le ha dado a ellos tres el don de lenguas, de hablar en chino, aunque no lo hablen, solamente para compartir. Pablo dice, ok, está bien, pero cada uno habla en su turno y no pueden hablar más de dos o tres. ¿Qué eso? Carlos va primero, habla en chino a William Feliciano. Recuerda que hablar en lenguas, el único propósito fue para compartir el evangelio a otra persona. Tienen que leer Hechos capítulo 2. Lo que ellos estaban haciendo es hablando en lenguas en un revolú donde habían 5 personas aquí, 2 allá, 2 acá, todo a la misma vez hablando un idioma que nadie entiende. No había una persona que puede traducir. Pablo pone orden, uno a la vez, todo en su turno, todo en orden. Carlos va primero, habla a William Feliciano, le comparte el evangelio. Recuerda que lenguas no es para los creyentes, es para los incrédulos. Profetizar es para los creyentes. Predicación, a un orden. Después nosotros en ese idioma, ¿verdad? Ese don Carlos tenía para hablar en chino, aunque nunca lo estudió, pero podía en este momento hablarle a William Feliciano para que William conozca el evangelio. Ese fue hablar en lengua correctamente. Recuerda que Pablo dice que lengua cesó, o iba a venir un tiempo donde cesó. Hoy en día nosotros no tenemos que hablar en lenguas. No es para hoy. ¿Por qué? Porque los que vienen a la iglesia, pues, conocen el español. Hay a veces como tenemos los americanos que vienen a la iglesia y Luis Montalvo se para aquí y la persona que habla en inglés habla aquí y dice, ok, estamos hablando en lengua, sí, pero según las reglas de Pablo, tiene que tener una persona traduciendo el mensaje. Si Carlos empieza a hablar con William Feliciano, tiene que tener una persona para traducir lo que él está diciendo para que otros vean que es hablando el evangelio. Hay reglas.
Ahora, Pablo aquí, la razón que dice, y no impidáis el hablar en lengua, es porque Pablo conoce. Él no puede decir a Dios que no le va a dar el don a una persona. Es posible que una persona en su iglesia todavía tenía ese don. Le dice, mira, si hay una situación que lenguas es necesario en la iglesia, donde hay una persona que no entiende el evangelio y Dios le dio el don en ese tiempo para ellos de hablar en lenguas, pues hágalo. No impidáis el hablar de lengua, si lo va a hacer correctamente, no para su edificación, pero para la edificación de la iglesia. Por eso lo dice de esa manera. Vamos a terminar aquí en versículo 40. Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué Pablo tenía que decir eso en el final? Porque lo que estaba pasando en esta iglesia estaba fuera de orden. Era un gran revolú. Habían personas hablando en lenguas todo a la misma vez. Había mujeres, porque esa es la razón que la semana pasada Pablo dijo, mira, las mujeres, si tiene preguntas, vaya a su casa, pregunta a sus esposos. No porque las mujeres no pueden hablar en las iglesias. Nosotros necesitamos las mujeres a enseñar a otros niños, enseñar a otras mujeres, enseñar a las jovencitas. El problema es que Pablo tenía que ponerlo, es porque en la iglesia, como no había desorden, habían mujeres parándose en medio de la predicación, no está de acuerdo con el pastor y hablando, y había mujeres en la iglesia enseñando y no podían porque no hay mujeres que pueden predicar. Y Pablo está diciendo, mira, mujeres, si hay preguntas sobre algo en el mensaje, va a su casa y pregunta a su esposo, y ahí su esposo, el líder de su casa, te va a enseñar. Lo dijo porque había un desorden en la iglesia entre todos. Y por eso Pablo tenía que terminar en esta manera. Pero hágase todo. Hablar en lenguas, el orden de la iglesia, los profetas, los predicadores, todo tiene que ser decentemente y con orden. Porque no era así en esta iglesia. Hermanos, esta es la regla de cada iglesia local. Que Iglesia Bautista Nueva Vida hágase todo decentemente y con orden. Y así lo practicamos. Y así vamos a seguir. Pero Pablo termina este capítulo en esta manera para asegurarle que lo que ellos estaban haciendo no estaba en orden. Lo que Dios esperaba de ellos es que todo sea honradamente agradando a Dios, en forma correcta, en reverencia, decentemente y con orden. Hermanos, no quiero estar mucho tiempo, aunque podemos hablar un poquito más, pero por la situación queremos tratar de mantener el servicio corto. Ojalá que aprendieron algo sobre estos 7 mensajes de hablar en lenguas, sabiendo que lo que estaba pasando en esta iglesia no fue correcta. Según Hechos capítulo 2, cuando Dios le dio el don de lenguas a esos que estaban en el cuarto aposento y salieron a predicar en el tiempo de la festividad de Pentecostés. Es bien importante que nosotros entendemos esta enseñanza y verdad, para que podamos defender y saber por qué nosotros como iglesia no creemos en hablar en lengua. ¿Por qué Iglesia Bautista Nueva Vida no habla en lenguas en su iglesia? ¿Por qué otras iglesias hablan en lenguas y nosotros no? Tiene que llevarle a esa persona a 1 Corintios capítulo 14. Porque como Pablo dice, si son profetas si son espirituales, van a entender lo que Pablo dice en capítulo 14 y entender que lenguas no es para hoy. Gracias, Señor, que tenemos la palabra de Dios en español. Pablo dice claramente que hablar en lenguas cesó. Terminamos ahí en capítulo 14. La semana que viene
entramos a otro tema que Pablo, otro problema. Desde capítulo 1 hasta este momento estaba lleno de problemas. Y por eso llamamos controversias que destruyen la iglesia. Pero la semana que viene, el capítulo 15, había una confusión sobre la resurrección. La resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros. Y Pablo ahora en capítulo 15 confronta, exhorta sobre la resurrección. Nosotros vamos a pasar unas semanas hablando sobre la resurrección de Cristo y también la resurrección de nosotros. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias al Señor por esta enseñanza, estas últimas 7 semanas. Y si no escucharon los otros mensajes, están en la página de Facebook, la página de YouTube. Pueden ver los otros mensajes que predicamos sobre hablar en lenguas. Si hay otra pregunta, pueden hablar conmigo sobre esto, pero quería compartir exactamente lo que Pablo estaba enseñando a esta iglesia sobre esta verdad, que nosotros podemos entender exactamente lo que Dios nos enseña en la Biblia. Señor, gracias por este tiempo. Señor, estos últimos 7 semanas hemos hablado sobre hablar en lenguas, viendo, Señor, lo que tú dices en tu palabra en capítulo 14. Viendo lo que la iglesia estaban haciendo y viendo lo que nosotros debemos de realmente hacer sobre este tema. Señor, yo sé que es un tema difícil, muchas controversias, pero ojalá que por demostrando, enseñando versículo por versículo, los hermanos entienden por qué nosotros no hablamos en lenguas hoy en día. Porque no es necesario hablar en lenguas. Señor, en la próxima semana, mirando a capítulo 15, otros problemas que encontramos en la iglesia, Señor, que podemos seguir disfrutando de tu palabra, disfrutando de estos diferentes temas que son para hoy también, porque hay muchas iglesias que todavía batallan con estas verdades. Queremos saber y enseñar correctamente. Bendice a los hermanos, Señor, gracias por hablarnos y enseñarnos de tu palabra esta mañana. Llévanos bien a nuestro hogar. Bendice los servicios esta noche por medio de video, martes y miércoles, y Señor, que podemos regresar el próximo domingo por la mañana y seguir recibiendo bendiciones. Gracias por los hermanos que llegaron y pusieron su esfuerzo para llegar a tu casa. Señor, ojalá que puedan salirse con más información, conocimiento de tu palabra. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse un momento porque queremos despedir otra vez en orden como la semana pasada. La fila atrás, Edwin, si me puede ayudar allá atrás en la puerta, William Feliciano, a empezar a despedir a estas personas banco por banco. Recuerda, no pasen tiempo hablando abajo con otros. Queremos mantener que todo se sigue adelante en sus carros, en su casa. Se pueden llamar por teléfono a saludarle a cada uno y que el Señor le bendiga a cada uno.